Bien, amigos, nos acompaña en esta consulta la doctora Minelva Espinal Jiménez. La doctora Espinal Jiménez es otorrinolaringóloga, rinóloga, especialista en patología cérvico-facial. Bienvenida a Consulta Participativa, doctora. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Un honor para mí poder contar esta tarde con ustedes, poder hablar a los amigos televidentes, que gracias, es un honor para mí estar aquí. Gracias, doctora. El honor de nosotros de poder conversar, poder consultar sobre tantas inquietudes y también tantas cositas, tabúes y eso que existen con respecto de nuestra nariz, la sinusitis, en fin. Y recordando siempre que los dominicanos todos somos músicos, poetas y locos, pero también médicos. Eso es verdad. Cada uno tiene un alma de médico y receta. Las mejores recetas son la del vecino, la del mejor amigo, sin contar la abuela, que tiene los mejores Así. remedios. Así es, doctora, pero vamos a arrancar de una vez la nariz, este órgano tan importante. Eh, eh, ¿Cuáles son las patologías que afectan nuestro sistema nasal, fundamentalmente las que más se tratan? Fíjese, efectivamente, bueno, la nariz siempre la he visto como un órgano noble porque alberga uno de los sentidos más importantes que es el olfato. Entonces, las patologías que atacan y que son más frecuentes, pues vienen dadas por lo que es la rinitis, la sinusitis, puedan haber tumores también que nacen y están alojados en la cavidad nasal. Y por nuestro ambiente y al ser una isla, realmente son las patologías más frecuentes. Es importante recalcar que hay diferencia entre rinitis y sinusitis. Vamos a tratar de hablar en un lenguaje llano para que nuestra población también entienda, porque muchas veces las personas lo que dicen, bueno, es que a mí no se me quita la gripe, pero en realidad lo que tienen es una rinitis. O también confunden la rinitis con sinusitis. Pero en la tarde de hoy nos vamos a enfocar más en esas principales porque obviamente ya la parte de oncología o de los tumores es un poquito más extenso y realmente la nariz está compuesta por el tabique nasal, los cornetes, que tenemos tres tipos de corneta, inferior, medio y superior, y los senos paranasales, que son 6 pares de senos paranasales, que son las cavidades virtuales, bueno, que se encargan de producir el moco. Esa es la función principal de la nariz, producir moco y obviamente de manera fisiológica permitir el paso del aire, que el aire se humidifique, que no entre ni frío ni muy caliente y lo más importante, que es para respirar, porque si no respiramos, entonces ya ahí no tenemos más nada que hablar. Pero esa es la función más importante de la nariz y lo más frecuente y más aquí, que somos una isla, la rinitis o la rinosinusitis, que es también, como podemos llamarlo, en un complejo completo, la combinación de las dos patologías. Bien, pues doctora, pues seguimos por ahí mismo, porque ya me imagino cómo están los amigos a la expectativa. Dígale a los amigos qué es lo que es la rinitis. Muy bien, pues empezamos por el principio, como se dice. La rinitis es la inflamación de las estructuras que están dentro de la nariz. La rinitis se puede clasificar en intermitente y perenne y a la vez en leve, moderada, severa. La rinitis en un lenguaje llano es simplemente la sensación de congestión o de sentirse la nariz mojada a través de lo que es la rinorrea, que es una secreción acuosa blanquecina que sale de manera espontánea o luego de unos estornudos que pueden ser en salvas cuando uno se expone a un alergeno o cuando también puede entrar un virus a tu cuerpo o también incluso por bacterias. Las definiciones y las clasificaciones son múltiples. Por eso digo la más llana. La intermitente, que va y viene, la perenne, que realmente dura toda la vida, y ya por
La intensidad leve, moderada y severa. Entonces, ¿cuáles son los síntomas típicos? Los pacientes se sienten congestionados. En otro lenguaje, estar tupido. Entonces, el aire no puede entrar porque se inflaman los cornetes, que son es el órgano fundamental que permite el paso del aire. Esto es un órgano contráctil que aumenta y disminuye de tamaño según cómo vaya el ciclo nasal. Entonces, cuando se ve afectado por una alergia, pues imagínense, un olor muy fuerte, que puede ser un perfume, un detergente, entonces el cornete empieza a inflamarse y se inflama de los dos lados. Cuando me inflamo de los dos lados, el aire no entra en la nariz y entonces ahí comienza la congestión. Entonces, inmediatamente comienza la rinorrea, que es la típica agua blanca que sale espontáneamente, que también congestiona. Puede darte sensación de febrícula, también dolor de cabeza y a la vez, pues la picazón. Es muy típico que el paciente sienta mucha picazón. Es un paciente, eso es un signo, incluso cuando el paciente llega a la consulta, porque o está siempre frotando la nariz o anda con una toallita o anda con Kleenex porque tiene que secar la nariz. Incluso eso se llama como saludo del rinítico. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes hacer una rinitis puntual, pero ya cuando los síntomas pasan más de 3 a 4 semanas, entonces ya hablamos de una rinitis perenne y ahí es que viene el problema, porque afecta mucho la calidad de vida. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene que estar con medicación constantemente, no puede respirar, no duerme bien, está cansado al otro día, incluso hasta para hablar cambia el tono de voz porque es una voz fañosa, porque la resonancia vocal va desde la nariz hasta la orofaringe con las cuerdas vocales. Al estar tapado y no entrar el aire, pues obviamente me cambia el tono de voz y al otro día no puedo funcionar porque es que tengo que respirar por la boca y, o sea, lo primero es respirar, eso es lo vital del cuerpo. Entonces tengo que respirar por la boca porque no me entra normalmente por la nariz. Entonces afecta mucho a la calidad de vida, incluso aísla a la gente, porque cuando la gente tiene una rinitis así, muy perenne, muy intensa, le da hasta vergüenza. O sea, pasa mucho con los adolescentes en el colegio porque es el típico niño mocoso. O sea, es un niño que está mocoso, que se acompleja, que los amiguitos dicen, no, él siempre está estornudando, él siempre está botando moco. Entonces hay que hacer, pues obviamente, un estudio, pues obviamente completo, ir al otorrino, que es lo principal, para uno poder identificar cuáles son los alergenos, cuál es la causa. Después que identifico la causa, entonces ahí ponemos tratamiento. Los tratamientos tienen que ser largos cuando es la rinitis alérgica, que es la más frecuente. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer alergia a diferentes cosas, entonces no lo puedes controlar. Un ejemplo, en nuestro país tú no puedes controlar que el día más claro llueve, entonces ese cambio brusco de un calor a una lluvia, eso afecta a la nariz. Los olores también y obviamente toda la parte ya de la alergia tal, ácaros, polvo, polen, los epitelios de pelos de perro, o sea, de perro, de gato, de animales y también las alergias alimentarias que a veces pasan desapercibidas, pero yo siempre le explico a los pacientes, mira, si eres intolerante a la lactosa, cuando le hagas reacción a la lactosa, también va a reaccionar la nariz, porque va conectado. Entonces, es algo sistémico. Y ahí es que está el punto, porque la gente piensa, bueno, me tomo un antialérgico o me pongo un spray nasal, entonces, ok, tú puedes resolver por un rato, pero vuelves y vuelves a presentar la patología. Pero, doctora, fíjese qué interesante, porque usted mencionó 3, 4 semanas y ahí es donde vienen otros problemas, pero en el grupo de nuestro gym, del gimnasio que asistimos, hay Sí. una persona que dice que tiene más de 6 o 7 años padeciendo de rinitis. Sí, porque ya se clasifica en una rinitis perenne. En este paciente hay que hacer todas las pruebas alérgicas pertinentes, aparte de hacer una endoscopía nasal, para nosotros saber también la parte anatómica que está afectada,
dígase desviación septal, hipertrofia de cornetes y si hay una sinusitis concomitante, porque la rinitis te lleva a la sinusitis. Entonces, ahí es que viene la cronicidad. ¿Por qué? Porque es una producción de moco 24/7 y dependiendo de qué tratamiento, cómo lo están atendiendo, pues entonces él padece los síntomas siempre. Y es justamente lo que dicen los pacientes. O sea, yo siempre tengo gripe o yo siempre tengo alergia. Y son muchos años, incluso puede pasar la vida entera. Porque que el tema es que el diagnóstico es bastante extenso, aunque es una patología entre comillas, o sea, es una patología benigna, porque no es algo malo, pero es sumamente afectiva, o sea, que afecta tu calidad de vida, porque no te Y deja respirar bien. una de las preocupaciones de esta persona que le señalo, doctora, es el hecho de que es muy activa físicamente y dice que alguien le comentó que esa rinitis continua puede contribuir a que él esté perdiendo líquidos, puede contribuir a deshidratación. Sí, porque al respirar mal, estás respirando por la boca. Cuando tú no haces el ciclo de respiración normal, pues obviamente hay un esfuerzo metabólico mayor, y más si él está haciendo ejercicio en el gimnasio, y ese esfuerzo metabólico mayor te hace sudar más y te deshidrata. Pero es más por el tema de respirar mal, que es lo que pasa también durante la noche. Cuando yo no respiro bien por la nariz, yo no descanso bien, entonces mi sueño no es reparador. Entonces, toda la reparación que debe de tener el cuerpo durante la noche, cuando uno no respira bien, no se produce y entonces eso te va haciendo un círculo vicioso y que te lleva también a otras enfermedades más importantes. Pero sí, él puede sentir que se deshidrata y como le digo, hay gente también que está tan congestionado que para comer tiene que hacer pausas. ¿Por qué? Porque es que estoy respirando por la boca, entro comida, entonces tengo que hacer pausa, que es lo que pasa también con los niños pequeños. Un ejemplo, la rinitis del lactante, un niñito que necesita ser amamantado, tiene que hacer pausas si está con la rinitis, porque está tapado y entonces obviamente tengo que respirar por la boca. El cuerpo te impulsa a respirar por la boca. También tenemos la patología de las adenoides, que es muy frecuente y también va de mano con la rinitis, porque las adenoides son unas glándulas linfoidas, como son las amígdalas palatinas. Entonces, cuando yo tengo la rinitis alérgica me activa la hipertrofia de adenoides, o sea, mantiene que esa glándula que está en la nasofaringe, en la parte posterior nasal, se mantenga inflamada y entonces ahí el niño o sea, se tapa más en buen dominicano, o sea, se congestiona más, la respiración va peor, porque entonces tengo la adenoide totalmente reactiva, hipertrofiada, que así es el nombre correcto, hipertrofia de adenoides, y entonces ya ahí se desencadena todo lo otro, que el niño lentece en crecimiento, en aprendizaje, no duerme bien, por eso hago tanto hincapié en lo de no dormir, porque el que está tupido, el que no respira, no duerme bien. Entonces, está la parte ambiental, porque hay gente que no aguanta el abanico o que no aguanta el aire acondicionado, que es entonces el otro tema. Doctora, ¿y rinitis infecciosa? ¿Hay rinitis por virus, por infecciones? Sí, claro que sí. Todos los virus te pueden también provocar una rinitis y las bacterias también. Cualquiera de los dos. Lo más común es streptococo, estafilococos, porque inflaman la nariz. Entonces lo que hacen es que la rinorrea, que es transparente, se convierte en una rinorrea espesa, amarillenta, verde, moco que va cambiando de color y los virus ni se diga. Estamos en la era de los virus, lamentablemente. Ahora toda la cantidad, o sea, comenzando por el COVID, que ha sido el problema mundial y a nivel de salud para mí más importante. Después de COVID, tú puedes quedar con secuelas de rinitis y sinusitis. Los adenovirus, que están a la orden del día, los rinovirus, o sea, todos, el sincitial respiratorio, que está muy de moda ahora y que le está dando mucho a los niños. Entonces, todo eso me inflama la nariz, me da la rinitis, la congestión de manera puntual. En ese caso, lo único bueno es que cuando se me va el virus, se me desinflama la nariz y yo vuelvo a respirar bien. Si es bacteria,
antibiótico y vuelvo a respirar bien. En ese caso, Doctora, en este caso de la rinitis infecciosa por bacterias o virus, ¿pueden estas bacterias o virus que están afectando el sistema nasal comprometer el sistema de las amígdalas del oído? sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque la nariz está conectada a los oídos a través de la trompa de Eustaquio. Entonces, cuando se inflama todo, aparte de que hay una inflamación y una congestión total, ese moco que ya ha pasado, o sea, que se ha infectado, porque es el moco que se infecta, va hacia los oídos. Entonces, ahí empiezan las otitis medias de repetición, que son muy frecuentes también en los niños pequeños, o también se alojan en la adenoide, como expliqué hace un ratito. Entonces, ese goteo constante que hay a través del adenoide baja a la vía aérea inferior y puede provocar bronquitis e incluso hasta neumonía. Se ve más ya con la sinusitis, por poner un ejemplo, o la rinosinusitis como complejo, porque la sinusitis, aunque la primera causa es viral, pero ya cuando se vuelve crónica, se vuelve muy fácilmente bacteriana. Entonces, ya en esa cronicidad, esas bacterias tienen muchísimo tiempo allí, tienen una fuerza importante, se van hacia los oídos, te dan otitis, se van a la adenoide, te dan la clínica de adenoide o se van hacia pulmón y puede dar neumonía y puede dar bronquitis. Doctora, excelente. Gracias por explicarnos en extenso los problemas de rinitis. ¿Y la sinusitis, doctora? ¿Es lo mismo rinitis y sinusitis? No, esa es una excelente pregunta que también me gusta diferenciar. ¿Por qué? Ya hablé bastante de la rinitis, ahora nos enfocamos en sinusitis. Sinusitis es inflamación del seno paranasal. Como le expliqué, tenemos 6 pares de senos paranasales, de la forma más fácil, los maxilares, etmoidal, frontal y el esfenoidal, que está por la parte posterior. Le comentaba, la causa principal son los virus, pero también tenemos la sinusitis bacteriana. El punto radica en que ahora que están muy de moda los virus, a mí me puede empezar una gripe, vamos a decir una gripe normal, una H1, una influenza, pero si se mantiene más de 5 o 7 días, ya va a quedar como secuela lo que es la sinusitis. Entonces, ¿qué pasa? Muchos pacientes no se dan cuenta porque tienen un buen sistema inmunológico. Bien, entonces no se desarrolla como tal, puede ser un episodio puntual, se toman un antibiótico y mejoran. Pero ¿qué pasa? Hay otros pacientes que no. Entonces, ahí se van llenando los senos paranasales de secreción. Esa secreción se va cronificando. Como le expliqué, pasa, el moco va cambiando de blanco a amarillo, de amarillo a verde, incluso hasta marrón, o podemos tener moco con sangre. Que eso es algo también que llama mucho la atención y asusta mucho al paciente, pero es un dato de la sinusitis. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo yo puedo diferenciar de una gripe o una sinusitis? Pues es un dolor facial. Siempre que tengas dolor a nivel facial, ya sea en la frente, en la nariz, en el maxilar, te pueden doler hasta los dientes, porque la inervación de los senos paranasales se conecta. Entonces, hay un dolor opresivo. Por eso mencionaba, porque como son cavidades virtuales que deben de estar vacías, al llenarse de secreción, ejercen un efecto de presión. Es una sensación de tener la cabeza grande, de tener la cabeza tonta, incluso te puedes sentir hasta mareado, sentirte la cabeza muy pesada, porque es que en realidad esas cavidades están llenas. Entonces, ya en este caso, si no se recibe el tratamiento indicado, pues obviamente la sinusitis se cronifica y empieza a dar mucha sintomatología desagradable. Fiebre, secreciones constantes con mal olor, que eso pasa, puede haber halitosis o mal olor o fetidez nasal. Y como dije, la cefalea constante o cefalea también a nivel aquí frontal o ocular. Entonces ya ese es el primer punto que los pacientes toman en cuenta y dicen, ven acá, pero ya esto no es una gripe, porque ya yo no tengo dolor de cuerpo, ya yo no siento que estoy estornudando o moqueando o que tengo catarro en el pecho. Yo lo que siento es que mi cabeza va a explotar.
Entonces, ese es el tema cardinal de la sinusitis. Si es un episodio puntual, volvemos con el tiempo de las semanas, una semana, 2 semanas, la sinusitis aguda. Ahora, ya si pasa de 4 semanas, estamos hablando de sinusitis crónica. Y ahí es que viene el problema, que muchos de los pacientes y de las personas dicen, la sinusitis no se cura, la sinusitis no se quita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que primero hay que hacer un estudio completo del paciente y a profundidad y saber la causa inicial. Porque no es solamente virus y bacterias. Yo puedo hacer un episodio de sinusitis después de un proceso dental, una extracción molar o que hayan hecho una comunicación entre lo que es la encía y el piso del seno maxilar y ahí hago una sinusitis. También está la sinusitis fúngica, que se da en pacientes que son inmunosuprimidos. Entonces, el punto es hacer ese diagnóstico, pero de inicio, la sinusitis, ya en los tiempos que estamos, porque antes no era así. Un ejemplo, antes, si era viral, uno simplemente pues daba tratamiento sintomático. Lamentablemente, después del COVID, yo en mi práctica médica, el que tiene sinusitis, yo lo cubro con antibióticos. ¿Por qué? Porque es que ya el sistema inmunológico de la mayoría de los pacientes no responde. Si nos podemos ver en el diario vivir, con cualquier persona que usted hable, de 10 personas, 7 tienen gripe. Y Doctora, dicen que... Ujú, sí, continúe, dígame. doctora. No, y entonces es lo que digo, y una gripe que le dura 15 días, 15 días. Entonces es algo ya que no es que yo me tomo un té o me tomo un antigripal y a los 2 días estoy bien, no. Es que van y dicen, doctora, es que yo tengo una semana, ya yo he tomado de todo y yo sigo sintiéndome mal. Entonces ahí ya se va complicando con el tema de los senos paranasales, que es que están llenos de moco, que ya están inflamados, las bacterias cada vez están más resistentes, los virus cada vez están más resistentes. Entonces ahí tenemos que empezar con todo el tratamiento. Me querías preguntar algo. Sí, doctora, quería Eh, preguntarle sobre, pero ¿se puede evitar la sinusitis? ¿Cuáles son los factores que incrementan el riesgo de padecer una sinusitis? bueno, los factores primero es la parte de si eres alérgico o no, porque venimos de mano con la rinitis. Los pacientes que tienen rinitis alérgica o que tienen alergia a algún medicamento, algún alimento o alergia en piel o pacientes que son asmáticos, el 60% de los asmáticos son riníticos o pueden desarrollar una sinusitis. ¿Por qué? Porque la mucosa respiratoria empieza en la nariz y termina en el pulmón. Entonces, para evitarlo, lo primero es conocerse uno mismo, porque obviamente cada paciente es diferente, no es lo mismo un niño, un adolescente, un adulto. Pero ¿qué yo puedo evitar? Si yo sé que hay olores que me molestan, que hay cambios bruscos que me hacen daño. Si yo sé que me voy a un concierto y que después de un concierto también cae un aguacero, me mojé completo, sabes que va a afectar la vía respiratoria. Entonces, primero es cuidarte de los factores que te la pueden producir. Segundo, mantener un hábito de vida saludable, porque algo muy importante que hay que mencionar que pasó con el COVID, un ejemplo, ahora hay muchos niveles bajos de vitamina D. Entonces, los que tienen la vitamina D bajita te hacen rinitis, sinusitis, o sea, totalmente. Entonces, hacerte tus chequeos periódicos anuales, saber si tú tienes predisposición, porque en caso de los niños, los padres se van a dar cuenta. Porque es que si mi niño no sale de una gripe y mi niño ronca y mi niño tiene adenoides, mire, en más del 60% va a ser sinusitis. Entonces yo tengo que tenerlo atendido con el otorrino o inmediatamente me empieza el virus. No es que yo me voy a automedicar, pero sí voy a poner atención de decir, bueno, me tomé un antialérgico, me tomé un antigripal, no estoy bien. Pues realmente como estamos en estos tiempos hay que asistir a consulta. Doctora, rinitis, sinusitis. ¿Puede la rinitis y la sinusitis inducir a sangrados Claro. nasales? Sí, es una de las principales causas. Nosotros lo llamamos epístasis. Las epístasis es el sangrado nasal. Como hay una inflamación tan importante de los cornetes, del tabique y de toda la mucosa nasal,
pues entonces los vasos capilares están sumamente frágiles y sangran. ¿Qué pasa? La nariz es sumamente vascularizada, tiene un riego sanguíneo, o sea, sumamente importante. Por eso también que hasta cuando te dan un golpe en la nariz, el sangrado es efusivo, efusivo y no para, pero es por la cantidad de vasos sanguíneos. Pero la sinusitis y la rinitis, claro que sí, en niños, en adultos, en cualquier edad, es una de las causas principales de la epístasis. Aparte de, bueno, obviamente si tienes problemas de coagulación, si eres diabético o una crisis hipertensiva, que también te puede poner a sangrar por la nariz. Pero el tema es eso, al estar débil, o sea, la nariz que tiene rinitis, sinusitis, está débil, está enferma. Entonces, el sangrado puede darse hasta durmiendo, hasta de un estornudo. Tú estornudas y te vas en sangre. Así de sencillo. Doctora, es frecuente, supongo que principalmente en niños, detectar objetos, cuerpos extraños en la nariz. Sí, la verdad que sí. Bueno, es una de las emergencias que tenemos en otorrino. Otorrino que es una especialidad, bueno, obvio, a mí me encanta, que tiene pocas emergencias, pero una de esas son los cuerpos extraños. ¿Por qué? Porque la manipulación, al tener dos orificios, la nariz, tanto la nariz como los oídos, llama mucho la atención a los pequeños. Entonces, enciendo bolitas, canicas, cositas del pelo, entonces lo introducen y ahí ya pues es un cuerpo extraño. Realmente es algo muy frecuente. Por suerte, exceptuando las pilas de los juguetes, que eso sí llama atención a todos los padres, pilas que traen todos los muñecos o todos los juguetes, tienen que estar atentos de que el niño no coja una pila, ni la entre en el oído, ni la entre en la nariz. ¿Por qué? Porque de una vez empieza a botar el líquido de la batería, eso es corrosivo y perfora. Perfora el tabique o perfora el tímpano. Ya los otros objetos a veces son alimentos, una habichuela, un maíz. Realmente nosotros lo vemos, hacemos la endoscopía y ya sea con un lavado, con una extracción manual, no llega a pasar de ahí. Pero es sumamente frecuente la Doctora, entrada de eso. no queremos perder esta oportunidad para tratarle un tema que nos tiene inclusive amigos de consulta participativa presionado. Tengo el teléfono en la mano Sí. y tengo mucha presión. Doctora, patologías cervicofacial. ¿Qué es la patología cervicofacial? ¿Tiene que ver eso con la cervi? ¿Hay una confusión con esto? Sí, le explico, mire, se tiende a confundir la parte cervical anterior con la parte posterior. En el caso de la otorrinolaringología, es la especialidad que estudia oídos, nariz, garganta, y cuando hablamos de la garganta está la laringe. Entonces, la laringe pertenece al triángulo anterior del cuello, o sea, la parte cervical anterior que nosotros también tratamos, las cuerdas vocales, la voz, las glándulas salivares, que ahí viene unido la parte facial con las parótidas, que las parótidas en conjunto con las submaxilares son las que producen la saliva. Y también pasan nervios muy importantes como es el nervio facial, que es el séptimo par, que es el que da la movilidad a la cara. Y nosotros también tratamos el tema de la parálisis facial. Entonces, en nuestra especialidad, tú puedes salir, ¿verdad?, titulado como otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, que sería obviamente la cabeza y el cuello, pero el cuello aquí delante, que es algo que siempre explicamos, porque el cuello detrás ya es del neurocirujano obviamente, de un ortopeda que trata espalda. Y en el caso mío, cervicofacial, yo realicé la especialidad fuera del país, entonces las palabras son símiles, pero significan lo mismo. Tratamos el cuello y la parte facial. Pero esas patologías cervicofacial que trata el otorrino tienen que ver también con, son patologías de origen infeccioso, origen Sí, bacteriano. sí, claro que sí. Un ejemplo, algo muy común, que es la inflamación de la glándula submaxilar, que se llama submaxilitis. Pues imagínese, puede pasar por litos, o
sea, formación de piedrecillas que obstruyen los conductos salivares, entonces se va inflamando la glándula submaxilar y te da una submaxilitis. La puede dar por virus. En el caso de las parótidas, tenemos la papera, la famosa papera, que se da tanto en niños y en adultos. En niños es bilateral, en adultos casi siempre es unilateral. Obviamente hay quistes, hay tumores también que se pueden formar en estas 4 glándulas. Entonces son de suma importancia porque aquí producimos la saliva, igual que en la parótida, y aparte la parótida pues tiene pues todo el tema del nervio facial, que es sumamente importante, entonces es un órgano muy noble y muy respetado por nosotros. Pero sí hay... Doctora, estamos en la época, ya estamos en primavera, doctora, por ahí vienen los polen, vienen la influenza, doctora. Sí. Dígame de la influenza, la gripe, el resfrío y el asunto de la rinitis, la sinusitis. ¿Son hermanas, son primo hermanas o son gemelas? Pues mire, son gemelas y van de la mano. ¿Por qué? Porque la rinitis me lleva a sinusitis y ya tengo el complejo correcto y es rinosinusitis. Ya sea por H, ya sea por R, pero van juntas. Y específicamente otra de las clasificaciones de la rinitis es estacional. Entonces, la parte estacional es en la primavera o en el invierno. Casi siempre empieza en otoño. Desde que cambia, o sea, en los países también que tienen más marcadas las estaciones del año, porque en el caso nuestro tenemos verano siempre, aunque ha cambiado un poco en los últimos años. O sea, por lo menos este diciembre una brisita se sintió, pero en realidad ya desde que entra la primavera por el polen y en el otoño cuando se van cayendo las hojas, son alergenos, o sea, sumamente potentes. Entonces de ahí me activa la rinitis y de la rinitis me activa la sinusitis, porque también puede pasar todo el año. Nosotros tenemos polen todo el año, que es otro tema. Así es, doctora, se nos acabó el tiempo, pero rápidamente. Dígamele algo a los amigos de consulta para que voten la confusión con respecto a la rinitis y la sinusitis, cómo cuidarse de esto y dónde está la doctora, dónde pueden los amigos de consulta participativa comunicarse con la doctora. Claro que sí. Pues mira, la forma más fácil saber que rinitis y sinusitis van de la mano. Rinitis, que puede ser alergia, te va a durar siempre más de una semana. Bien, o la misma sinusitis también. No confundirlo con gripe. La gripe casi siempre te dura 2 o 3 días y tiene otro tipo de malestar. Malestar de cuerpo, dolor de garganta, te quita el apetito. Entonces, no porque tú te sientas solamente congestionado y tupido, es que estoy con gripe siempre. No, tienes rinitis. Entonces, lo otro, dolores de cabeza que no se quitan, no son los lentes, está con congestión, está con secreción, con dolor facial, es sinusitis. Esos son los síntomas cardinales. ¿Cómo evitarlo? Primero, conocer tu sistema inmunológico, evitar los cambios bruscos. Obviamente, no fumar. El fumar no ayuda para nada al tema nasal. Y por otro lado, los cambios, ¿verdad? Algo muy frío, algo muy caliente. Y ya por el otro tema, bueno, los esfuerzos, el no dormir bien, el excederse, todos los excesos te bajan el sistema inmunológico. Y con respecto a dónde estoy, pues bueno, la verdad estoy asequible para todos porque estoy en el Centro Médico Corominas Pepín, que eso queda en Napo. Estoy en la torre de consultorios de MedicalNet, consultorios del Doctor de Jesús, y también estoy en la Plaza de la Salud. Me pueden buscar en Instagram, que ahí están todos mis números, DRA.Minerva Espinal. Doctora, gracias por esta consulta inextensa. La verdad que gracias a ustedes, a usted un placer poder hablar de un tema que me apasiona y también poder ayudar a la población y a todos los televidentes que son fieles a consulta participativa. Muchísimas Gracias, gracias. doctor. Buenas Bye. noches. Hasta luego. Amigos, gracias por acompañarnos en esta consulta orientadora de salud con la doctora Minerva Espinar Jiménez, otorrinolaringóloga, rinóloga. Esperamos que esta consulta te oriente y haya servido como punto de partida para seguir preservando y cuidando tu salud.
Amigos, les invitamos a que nos acompañen a la próxima consulta.